Buen día a todas y todos. Les saludo con mucho gusto en esta nueva sesión de esta serie de conversaciones que hemos denominado Charlas en la UNESCO. Hoy tenemos el gusto de conversar con Rosy Antunes, a quien le doy la bienvenida, y vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad y en particular de lo que está ocurriendo con las mujeres y las niñas en todas las vertientes de la movilidad humana y de la acción, de las acciones de la sociedad civil y en particular de lo que hace la organización a la cual pertenece Rosy, en favor de este derecho tan importante que es el derecho a la educación. Bueno, quisiera brevemente presentar a Rosy. Ella es una mujer retornada, eh, es socióloga Ayuk, del pueblo Ayuk, con estudios en antropología social. Ella tiene una larga experiencia en incidencia política a nivel nacional e internacional para el acceso a a derechos de las personas migrantes migrantes y sus familias, ya sea en contextos de retorno y de deportación. Tiene una larga experiencia de trabajo también en diversas organizaciones y actualmente es responsable de familias transnacionales dentro del Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI. Así es que le doy la bienvenida a Rosy. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar hoy con nosotros, Rosy. Sí, muchas gracias a ustedes. Sí, bueno, quiero dar una breve contextualización de este tema, de lo que para la UNESCO representa el tema de la movilidad humana y la educación. Eh, bueno, la UNESCO a nivel global, junto con las Naciones Unidas, desde luego, tiene una preocupación sobre este tema y ha generado diversos documentos, diversos informes y marcos de trabajo. Uno de ellos que recomiendo a todas y todos quienes nos escuchan de consultar es este que se llama el Marco de Acción para Garantizar el Derecho a la Educación. Este es un documento muy importante porque da una visión actual sobre qué significa el derecho a la educación en, en el contexto de los desafíos de la movilidad humana. Hay algo que me gusta mucho que es el de las nuevas tendencias de la movilidad. Ya habla de todo el tema del cambio climático, los desastres naturales, mm, la pobreza, la violencia, pero algo que me parece muy importante es que ha habido recientemente lo que se le llama una feminización en las migraciones, es decir, que ha crecido el número de mujeres, niñas y sus familias también, por supuesto, acompañadas de sus familias que migran a veces de manera individual, solas, pero también de manera acompañada con sus familias. Ese es un fenómeno que ha ido creciendo últimamente y bueno, de ahí la importancia de hablar de este tema de cómo el fenómeno migratorio se ha ampliado, siempre ha existido, pero últimamente se ha ampliado, se ha diversificado y las mujeres ahora tienen un mayor papel y un mayor impacto también dentro de su vida personal y la de sus familias en este asunto. Y por allí quisiera empezar, Rosy, en esta conversación de preguntarte qué está ocurriendo hoy con el fenómeno migratorio en México, en qué momento nos encontramos y cuáles son los desafíos de quienes se movilizan, transitan hacia nuestro país o están dentro de nuestro país, pero con miras a ir hacia Estados Unidos. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes del fenómeno migratorio actualmente? Sí, pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Nosotras siempre muy, pues, felices de poder entablar este tipo de conversaciones porque es necesario como ampliar siempre la audiencia y en cómo estamos mirando el tema de la migración, no solamente como una situación de paso o un tema que solamente le compete al Instituto Nacional de Migración, sino también debe de pensarse que las personas
migrantes ya no solamente están de paso por nuestro país, también ya están residiendo dentro de México, sobre todo en las localidades, ¿no? En los municipios, en las zonas más marginadas de nuestro país, que son las zonas periféricas de las ciudades y áreas metropolitanas, ¿no? Entonces, es valioso considerar que el tema de educación, pues para la UNESCO y para nosotras como el Instituto para las Mujeres en la Migración, em, empecemos esta conversación desde ahí, ¿no? Desde las cotidianidades de las personas. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que México ya no solamente debe de pensarse como ese país expulsor de personas migrantes. Creo que en este contexto, sobre todo como político y partidista, tanto en Estados Unidos como acá, el tema de la migración se está pensando más en negociaciones arancelarias, ¿no? En negociaciones laborales, pero las mujeres, pues en este contexto están demandando y urgiendo el acceso a derechos, entre ellos el acceso a la educación para sus hijas, sus hijos y sobre todo para sí mismas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es que estamos en un contexto sumamente xenófobo y hay una invitación súper abierta a que otros países, no solamente el país del norte, asuma esta posición, sino también toda la región latinoamericana, pues empieza a denotar abiertamente acciones de xenofobia contra las personas que pasan por sus países y viven en sus países, ¿no? Entonces, es un contexto sumamente alarmante, pero en donde sobre todo distintos actores, sociedad civil, agencias internacionales y las propias personas migrantes y sus familias, pues están haciendo pues este esfuerzo de sensibilizar, ¿no? A, a sus comunidades y a las partes interesadas, sobre, pues, las ventajas culturales, lingüísticas, gastronómicas que traen las personas migrantes a sus comunidades de residencia. No digo sus comunidades de residencia ya en el país en el que no nacieron, porque eso sí, o sea, muchas veces cuesta a las personas entender que las personas migrantes asumen el territorio donde viven como su comunidad o pretenden buscar tejer comunidad con aquellos que ya vivían ahí. Entonces, sí es un contexto muy muy alarmante. Sabemos que ha habido una externalización de las fronteras muy tremenda durante los últimos 15 años, ¿no? Entonces, sabemos que eso vulnera bastante a los derechos de las mujeres y las niñas en situación de movilidad. Entonces, de nuestra parte, lo que observamos es eso, que hay una alta violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, sobre todo ellas, pero estas mujeres y niñas desde su diversidad, ¿no? O sea, porque también son niñas racializadas, mujeres de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, por ello también em, es súper apremiante que justo hagamos este tipo de conversaciones y las ventajas que puede traer la educación y la inclusión a la educación de esta población para que pues podamos como sociedad mexicana, quienes somos las receptoras de estas personas, podamos ser más incluyentes y más, demos una mejor bienvenida a estas personas que no porque sí están saliendo de sus países, no porque por un gusto se atreven a atravesar el Darién, ¿no? La selva entre Panamá y Colombia, corriendo altos riesgos. Entonces, el contexto sí es de suma preocupación, pero creo que justo es en estos momentos donde podemos impulsar diálogos y sobre todo, pues cambios a nivel comunitario y local para estas personas. Y, eh, y ahora estaba pensando en la noticia de ayer del gobierno de Estados Unidos que va a cancelar o por lo menos disminuir el presupuesto para el del Departamento de Educación de los Estados Unidos, que entre otras cosas traerá una disminución
en el financiamiento de las escuelas para personas migrantes. Entonces, eso también pudiera traer una mayor cantidad de personas en retorno. Eh, como leí en tu semblanza, pues tú también eres una persona en retorno. Es decir, has estado en Estados Unidos como comentas, en esta idea de apropiarte del territorio y retornar después al país, es decir, que tienes toda la experiencia y la vivencia de este fenómeno, ¿no? De migrar, de retornar y de conocer las condiciones en que las personas deciden o están obligadas a retornar y a reiniciar su vida. Entonces, lo que se espera, no sé si ustedes lo ven ustedes así también, es que tengamos mayor retorno en estos próximos meses y años. Y ahí lo que señalas también es muy relevante. ¿Qué actitud debemos tener ante estas personas que sean de nuestro país o no que sean de nuestro país, pero que están en esta condición de movilidad? Y en ese sentido quería preguntarte que desde el IMUMI, ¿qué están haciendo para promover estas actitudes distintas hacia las personas en movilidad? Sí, claro. Fíjate que traes como algo sumamente importante, ¿no? Que el retorno por las condiciones sociales también se da, no solamente se da a través de la deportación, a través de una orden judicial o administrativa hacia una persona que pues donde se les da las indicaciones de que tienen que dejar el país, ¿no? O bien son, pues sí, son acechadas por los oficiales de migración en sus hogares, en las calles, en las escuelas, ¿no? Entonces, esa es una forma, pero también está este retorno forzado. Pocas veces hablo de mi experiencia, pero creo que es súper relevante colocarlo aquí. ¿Por qué? Porque em, eh, no solamente en mi experiencia, sino en la experiencia de muchas otras personas con las que he coincidido en el acompañamiento desde el IMUMI y desde mi experiencia, pues en esta lucha, me he encontrado con jóvenes que por situaciones de acoso racial, ¿no? Han decidido dejar Estados Unidos, ¿no? Porque les está impactando en la salud mental. Entonces están siendo em, o han sido acosadas en las calles o en los lugares donde han creado comunidad en Estados Unidos. Y no hablo solamente en este contexto de la nueva presidencia en ese país, sino bien desde hace añísimos. Entonces, no solamente yo retorné durante la crisis financiera, ¿no? Sino también hubieron muchas otras personas igual que yo que por no encontrar pues vías de poder seguir la educación superior desde un contexto pues amable, desde un contexto que no fuera violento, pues decidimos abandonar ese país, ¿no? Entonces forzadas a tomar esa decisión y a retornar a México. Entonces, después de todo es el sistema, ¿no? O sea, desde su pues sí, desde su óptica racista, ¿no? O la agenda xenófoba que traen pues los gobiernos que fuerzan a las personas o forzan a las personas a tener que regresar a sus países. Entonces, muchas personas se van a ver en esta situación, las personas mexicanas que nosotras acompañamos dentro del IMUMI, que han tenido a un familiar en situación de deportación y que ya se encuentra en México y están en una situación de separación familiar, se encuentran con esta disyuntiva de nos quedamos en esta situación donde mamá o papá está deportado o deportada y, no, y el resto de la familia en Estados Unidos, o bien para sostener la unidad familiar y que los hijos, las hijas puedan tener pues la cercanía con su mamá o papá deportado, pues deciden regresar toda la estructura familiar hacia México, ¿no? Entonces, parece voluntario esa decisión, pero después de todo, es porque el sistema les orilló a eso, ¿no? El sistema o el régimen de deportaciones les orilló a tener que tomar esa decisión. Y entonces, en el retorno aquí en México,
lo que nosotros estamos encontrando es que a esta niñez pues se les dificulta poder ingresar a las escuelas por un sinfín de trabas administrativas y resulta que es el mismo trato que le están dando a las personas extranjeras y a sus hijas, ¿no? Entonces, no somos tan distintos, tenemos, o sea, somos más cercanos de lo que pensamos, ¿no? Y no es por la nacionalidad que las personas están siendo pues, pues simplemente impedidas de la educación, ¿no? Es por esta xenofobia. O sea, no es la nacionalidad en el documento solamente, sino la xenofobia detrás de cuando leemos que es de Venezuela, que es de Honduras, ¿no? Entonces, hay como todo un aparato xenófobo detrás de estas personas, ¿no? Que son las que reciben a los niños y las niñas en las escuelas y que pues por voluntad misma deciden no aceptarlos, ¿no? Entonces, em, en este contexto sí va a haber, sí van a haber familias que retornen por esta situación que se está dando en Estados Unidos. Y claro, hay muchas personas que en distintas partes del país, en Estados Unidos, que pues no prefieren no enviar a sus hijos o hijas a las escuelas, ¿no? Porque claro, ya hay como una mediatización de desinformación también y algunos casos en donde sí están acechando a las personas indocumentadas en las escuelas, ¿no? Y para poder ser deportadas. Entonces, si hay un miedo detrás y ese miedo puede forzar a las personas a decidir en regresar a México, ¿no? Y entonces, aquí en México aún no hay como una plataforma de inclusión a las personas que no han vivido en este país, que no se saben como las vías burocráticas o sí, que nosotros como residentes y que ya tiene rato que no hemos salido de aquí, este, pues sí conocemos muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotras desde el MUMI hemos estado observando. Sí, ahora con esta estrategia del gobierno federal de apoyo a la población retornada, bueno, y en general a toda la política migratoria, eh, vi en la página de la Secretaría de Gobernación todo el tema de la educación, es decir, cuando alguien migra o regresa o está en situación de desplazamiento, las opciones que tienen, por ejemplo, tiene, bueno, aquí está Conalep, bachilleres, los programas que hay, preparatoria abierta, etcétera. Sin embargo, ustedes en un informe muy importante que se denomina 11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, que es un documento que produjeron para todo este sexenio 2024-2030, hablan de que si bien existe eh, un marco legal eh, en torno al acceso al derecho a la educación, lo que dicen es que no se hace efectivo ese derecho ya en la práctica. Es decir, aunque tenemos iniciativas gubernamentales, aunque tenemos un marco de leyes, de reglamentos importantes a nivel de la DGAIR, de otras instituciones, ya en la práctica está ocurriendo un poco lo que tú nos comentas, que hay un desconocimiento o un rechazo, este, por diversos motivos, entre otros por el racismo y la xenofobia, este, hacia la población, y eso limita su derecho a la educación. ¿Quisieras comentarnos un poco más de cómo construyeron este documento tan importante y en particular lo que tiene que ver con las brechas y las limitaciones para acceder al derecho a la educación? Sí, claro. Bueno, este es un documento elaborado por organizaciones civiles que trabajamos directamente en terreno, pero también en la incidencia política con autoridades y tomadores de decisión, este, pues sobre todo en el acceso a derechos para esta población de personas en movilidad
Y esta parte de la educación, pues sí, o sea, nosotras mismas en la primera administración del actual presidente de Estados Unidos, impulsamos estos cambios normativos que ahora existen, ¿no? Porque, como lo mencionaba, mucha de la primera pues de cuando recién se empezó a hacer visible el tema de retorno y las personas retornadas, fue dentro del contexto de la crisis financiera, cuando estaban estas deportaciones masivas por el entonces presidente Obama. ¿No? Entonces, varias personas durante esa época retornamos de manera forzada bajo lo que ya te explicaba, ¿no? Que fuimos forzadas a tomar esa decisión, pero también hubieron personas deportadas que sí fueron sujetas a la deportación y a pues al régimen de deportación que el entonces presidente Obama pues ejercía sobre las comunidades racializadas. Entonces, a nuestro regreso y llegada al país, las personas recién habíamos salido de la preparatoria o lo que en Estados Unidos se conoce como high school, nos encontramos con barreras para poder incorporarnos a la educación. Nos encontramos con la barrera de la apostilla, nos encontramos con la barrera de que a nuestros hijos, hijas, ¿no? Primos, primas, que nacieron en Estados Unidos y que por la deportación de mamá o papá estaban llegando a México, se les solicitaba em, documentos mexicanos para poder ingresar a las escuelas, ¿no? Entonces, en temas de media superior era la apostilla, en temas de educación básica, pues poder tener un documento de que te reconocía como mexicano, ¿no? Entonces, un acta de nacimiento mexicana. Eh, y con base a eso, pues nosotras empezamos a organizarnos, ¿no? La comunidad de personas deportadas y retornadas empezó a organizarse y a aliarse, ¿no? Con organizaciones civiles como el IMUMI, ¿no? Y otras organizaciones civiles que ya estaban en ese entonces trabajando con las familias transnacionales. Entonces, en estas sinergias y en este trabajo colaborativo, em, lo que buscamos fue el cambio de normativa. Entonces era identificar qué nos siguen respondiendo las personas cuando intentamos ingresar a la escuela, ¿no? Entonces, identificar las barreras y buscar, ¿no? Vías para poder darle solución. Ahí es donde hicimos incidencia para, pues, cambiar la ley general de educación, para que se pudiera realizar el acuerdo 286, donde se dispensa el requisito de la apostilla, los documentos educativos, ¿no? En donde también se indica en las normas de control de básicas, ¿no? De educación y media superior también, que no va a ser impedimento el acceso a la educación, el no portar un documento de identidad, ¿no? Entonces, no tendría que ser condicionante la regular instancia en México para que un niño o niña o un adolescente pueda acceder a la educación, ¿no? Entonces, porque es un derecho humano. Y en ese sentido, pues nosotras tenemos conocimiento de las normativas, ¿no? Las propias personas retornadas tenemos conocimiento de ellas. Em, Sin embargo, seguimos viendo esta negativa por parte de las autoridades en aceptar a la niñez y adolescencia en contextos de movilidad dentro de las escuelas, pero también estamos viendo que hay una falta de difusión por parte del gobierno mexicano dirigido no solamente a las personas migrantes, sino bien a los directores y a los maestros, porque son ellos los que dan la negativa. A pesar de que como organizaciones civiles vamos de manera directa y acompañamos a las familias, en algunas ocasiones los directores y autoridades escolares, aún así, sabiendo la normativa, se niegan a aceptar a la población migrante, ¿no? Entonces, lo que nosotras venimos diciendo es que es necesario que el gobierno mexicano em, más allá de las normativas, ahora las implemente, pero las implemente también en la difusión, porque eso también que está en la Ley General de Educación, que tiene que difundir estas, estas normativas, que tiene que difundir las normas de control básicas y también las normas de control de media superior, ¿no?
porque son las autoridades los que dan la negativa, ¿no? Entonces, no basta que las personas conozcan sus derechos si las propias autoridades tampoco la saben, ¿no? Entonces, porque son ellas las que están impidiendo que pues las niñas y niños puedan desarrollarse pues en la vida desde espacios seguros que tendrían que ser las escuelas, ¿no? Claro, sí, sí, eso es muy importante. Nosotros también hemos conocido de esta situación, es decir, que no existan regulaciones, las normas de control escolar son claras en ese sentido. Por cierto, México, cuando discutimos estos temas con otros países, pues México se reconoce como que tiene unas buenas normas, ¿no? En el sentido de que eh, si tú eres población migrante, no necesitas incluso ningún documento para entrar a la escuela. Sin embargo, ya al interior del sistema, cuando llega una familia o sus hijos a las escuelas, empieza a haber estas situaciones que no ocurren en todos lados, por supuesto, porque también ahora quisiera preguntarte de algún caso o algunos casos donde hayas encontrado lo contrario, es decir, donde haya un entorno favorable de acogida, de buena recepción, pero sí en muchos casos sigue existiendo esto, ya sea que se niegue totalmente el servicio o que se dé de manera parcial, es decir, que este, sí lo dejen cursar los estudios, pero luego no le den ningún reconocimiento. Entonces, Sí, no sucede sé bastante eso. sí, no sé qué casos puedas comentarnos tanto de estas prácticas de barreras como también algún caso que hayas conocido donde en las escuelas haya este entorno mucho más de acogida, de buena recepción. Sí, claro, bueno, em, yo lo que he observado desde la experiencia y el trabajo desde el IMUMI es que en, en las comunidades rurales o en las comunidades, sobre todo indígenas, en donde están, solamente en el caso de las personas retornadas, ¿no? Es claro que es súper difícil para las personas, y para la niñez nacida en otro país, es mucho más difícil, pero en el caso de la niñez retornada, bueno, no la niñez retornada, porque de hecho están llegando por primera vez a nuestro país, sino bien a esta niñez teóricamente binacional, ¿no? Em, si llegan a las comunidades indígenas, pues ahí tienen, o sea, sus familias, pues dado a que han sostenido esta relación transnacional con sus comunidades, claro, son reconocidas, entonces las propias autoridades municipales pueden interceder, ¿no? En las escuelas, cuando los maestros y autoridades educativas no son de la comunidad, pues llaman la atención a las autoridades de las escuelas en decirles, pues, permite que este niño o niña entre, ¿no? Y lo hacen, porque pues se está dando un reconocimiento de que pues esa niñez forma parte de la comunidad, ¿no? No tendría que ser así, no tendría que haber alguna, o sea, las autoridades municipales no tendrían que interceder idealmente, tendría que ser de manera natural que todo niño, niña y adolescente entre a la escuela, pero ahí hemos visto como esas buenas prácticas en cierto sentido, de acuerdo a las formas de, pues sí, de organización comunitarias que se tienen en algunos lugares, aunque lo que luego resulta es que el niño al final no recibe un certificado de estudios, ¿no? Entonces, sí, la buena voluntad permito que asista, transite por todo el ciclo escolar, pero al final no les otorgan los certificados de estudios porque pues los maestros y maestras se encuentran con la barrera de que el sistema no les permite inscribirlos de manera pues formal, ¿no? Dado que a que no tienen lo que conocemos como CUR. Entonces, porque todos los sistemas en el país solicitan la CUR, ¿no? Entonces, hay casos muy excepcionales, ¿no? Y que no se conocen y no se han hecho tan visibles en donde se dispensa de la CURP y se ponen anotaciones, ¿no? Porque no lo tiene, o bien se utiliza lo que se conoce como el segmento raíz, ¿no? Entonces, em, ese es uno de los casos. También en algunas ciudades con mayor presencia de sociedad civil,
¿no? Porque sociedad civil lo que hace no solamente es esta incidencia con tomadores de decisión, sino también sociedad civil estamos haciendo incidencia con las propias comunidades, con los barrios, ¿no? Con las escuelas, o sea, a nivel local, porque entendemos que es ahí donde está la barrera principal. Entonces, cuando suceden este tipo de situaciones en donde a una niña o niño no se le permite entrar a la escuela, sea por el desconocimiento de las autoridades escolares, pues lo que hacemos es también ofrecer capacitaciones, ofrecer talleres de sensibilización sobre el contexto del que vienen y viven las niñas, niños y adolescentes, pues en movilidad, situación de movilidad, porque muchas veces también pues es necesario sensibilizar a las personas, ¿no? Y que puedan entender por qué la educación es súper relevante para una familia, ¿no? Una familia que está en una situación vulnerable muy, pues también muy precaria, por el hecho de que pues están llegando a las escuelas quizá donde hay otra población de niñez que también ha sido precarizada, ¿no? Entonces, realizamos talleres con maestros, con maestras, directivos, ¿no? Em, y en donde empezamos a ver que empiezan a ser más receptivos a esta población, pues en términos administrativos. Entonces ellos mismos también empiezan a buscar vías, ¿no? Entonces son muy como vocales en ese sentido algunas autoridades escolares. Entonces eso también a nosotras nos permite, pues canalizar y dirigir a las personas a esas escuelas, ¿no? Sabemos que esa escuela pues ya ha sido sensibilizada por nuestros talleres, que ya entienden la problemática, ¿no? Y que va a recibir a los estudiantes, ¿no? Entonces, eso es como o sea, un granito de arena, pero que realmente impacta en la trayectoria de vida, o sea, de las personas, ¿no? Entonces, eso marca, pues, sí, ya como un parteaguas dentro de su propia trayectoria que ha estado viviendo las últimas semanas, los últimos meses, ¿no? Donde ha recibido rechazo y demás. Y entonces, pues eso, pues sí, beneficia bastante en la salud emocional de la niñez, pero sobre todo también en la estructura familiar. Sí hay casos así en la Ciudad de México, en la zona, pues sobre todo en algunas escuelas, pues como del sur, ¿no? O sea, porque ahí es donde se están asentando las personas. También en, en Naucalpan, ¿no? Hemos visto como algunas escuelas, o sea, tres de miles que existen en el país, pero, o sea, es como la lucha que venimos realizando, ¿no? Porque se tiene que involucrar también aquí la Secretaría de Educación Pública en esta sensibilización. No, no tiene por qué meterse en temas de migración, tiene que simplemente realizar estas campañas de inclusión, ¿no? También a estas personas que están llegando. Y sí, qué importante lo que señalas, porque también quizá no sea porque los maestros no quieran, ¿no? O las escuelas no quieren, sino que no han recibido una formación específica para esto, ¿no? Es decir, claro, todos sabemos que el derecho a la educación es un derecho importante, fundamental, etcétera. Pero quizá la realidad los rebasa. Por ejemplo, pienso en niños que hablan otro idioma, en niños que desde luego cursaron otro sistema educativo, que no conocen la dinámica de las escuelas mexicanas. Sus familias están en un proceso también incluso de duelo, de reacomodo por todo lo que han vivido en este proceso, y llegar a la escuela y a los profesores, a las profesoras, pues quizás rebasa esta situación. Este, pero en ese sentido quería preguntarte, ¿qué pasa en esa sensibilización? ¿Cómo hacen cómo trabajan a ese nivel de terreno ustedes desde el IMUME? ¿Qué trabajan en esos talleres? Bueno, nosotras lo que trabajamos principalmente sí son las normativas, o sea, Mm. que conozcan la normativa. Em, Fíjate que el año pasado fuimos a Oaxaca, una comunidad indígena, porque hay que recordar que la gran mayoría de las personas
que están retornando son de comunidades rurales, de comunidades indígenas, los estados con mayor población de retorno y también la estrategia que ya anunció la presidenta eh, denota que los estados con mayor población de retorno son Oaxaca, Michoacán, Guerrero, ¿no? Puebla. Entonces, las personas van a regresar a esos espacios con sus hijos o hijas. Y entonces sabemos que históricamente, em, pues los docentes de esos estados han estado en situaciones muy precarizadas, tanto laboralmente y la infraestructura educativa también es muy precaria, ¿no? Entonces, son a esos lugares donde están llegando pues los niños y niñas en situación de retorno y aquella niñez y adolescencia que viene de otros países, ¿no? Y que se pretenden quedar y ya están viviendo en nuestro país, pues están en las zonas más marginalizadas de las urbes, ¿no? Entonces, ahí también, pues sabemos que la infraestructura de las escuelas es muy pobre y por ello, pues em, también ahí entendemos que las personas necesitan tener mayor conocimiento, pues sobre todo pues de las normativas y del sistema, ¿no? Porque eso es lo que más nos han estado como mencionando, es que los sistemas no me permiten, ¿no? Entonces, si yo permito que este niño o niña entre a la escuela, a mí me van a levantar un acta administrativa, ¿no? Entonces, ahí también es necesario, ¿no? Que, que haya algún tipo de trabajo local de las propias autoridades, de la Secretaría de Educación Pública con estos profesores, ¿no? Con estos docentes, mientras que nosotras sí les sensibilizamos sobre las normas, de control básicas y de control de media superior, desde una perspectiva de género. Creo que eso es lo que nosotras sí intentamos colocarle bastante a los docentes, y sobre todo también que puedan considerar, que estas personas vienen en una situación de vulnerabilidad muy fuerte, en el sentido que pues están llegando a lugares donde no tienen algún tipo de arraigo aún, ¿no? Entonces, lo que les respondan pues va a marcar la trayectoria de vida de cada uno de estos niños y niñas y lo que hacemos nosotras es también desde los propios testimonios y experiencias que nos han contado los niños y niñas, sobre qué sintieron cuando entraron a la escuela, ¿no? El impacto que tuvo en la mamá cuando a su hijo, pues le pudieron permitir entrar a la escuela, porque la gran mayoría de las mujeres son las que se encarga de ingresar a la niñez, a la educación. Entonces, pues mientras que están intentando como sortear la vida en un nuevo país, em, pues le quita demasiado tiempo la burocracia, el desdén de las propias autoridades escolares, este, y mientras, pues bien podría estar dedicando ese tiempo para elaborar proyectos de vida, para construir proyectos de vida en un nuevo país, ¿no? Para ser partícipe comunitaria y de la sociedad mexicana, pero mientras, pues mucho de su tiempo se va en esto, ¿no? En la parte burocrática, en el desgaste emocional, físico de las mujeres y económico, porque van de un lado a otro, ¿no? Les cierran puertas por todos lados y eso también implica gastos y todo mundo en este país sabe de eso. Sabemos qué es cuando te cierran una puerta, el que te digan hoy no o bien cuando te dicen aquí no es del otro lado, entonces te van mandando de otro lado, ¿no? Claro que es algo que todo mundo ya conoce aquí, pero em, y hasta medimos nuestros tiempos y hasta ya decimos, ok, hoy me voy a tardar todo el día en trámites, ¿no? Pero para una persona que no conoce, o sea, esas como, pues sí, esas formas o esos como, sí, esas formas de socializar y de existir en este país, pues sí es bastantísimo desgaste, este,
y nosotras, pues a partir de ese tipo de testimonios y casos, pues intentamos llegar a los docentes, ¿no? Decirles, o sea, si ustedes admiten a este niño, van a impactar no solamente a ese niño o niña, es una cadena de beneficios que le van a dar a una familia, pero también a toda una comunidad, ¿no? Porque eso es lo que son las personas, o sea, son un gran aporte cultural a nuestro país. Y bueno, muy interesante lo que estás comentando. Primero quisiera preguntarte si podrías abundar un poco en el tema de la perspectiva de género, porque creo que ese es muy relevante lo que estás comentando, que de hecho, bueno, el IMUMI es este Instituto de las Mujeres en Migración, pero si quisieras abundar un poquito más, ya nos diste algunas claves, pero ¿qué significa tener una perspectiva de género en el tema de los derechos de las mujeres y las niñas migrantes? Sí, o sea, lo que significa es que, o sea, que las mujeres deberían de gozar del acceso a derechos, o sea, de una manera equitativa. Sin embargo, sabemos que no sucede así y lo que nos compete a todas, ¿no? No solamente al gobierno, sino también a la sociedad misma, es poder eliminar esas barreras y esas trabas, ¿no? Que colocan un peso mayor en las mujeres. Entonces, por parte del gobierno, lo que nosotras siempre mencionamos, es necesario quitar todas las barreras administrativas que están impidiendo que las mujeres desarrollen proyectos de vida desde donde ellas quieran, ¿no? Porque no solamente ellas están queriendo cuidar al niño o la niña o incluirlos a la educación, también están llegando a nuestro país con muchos sueños, ¿no? De proyectos que quieren realizar, porque muchas de estas mujeres que están llegando a nuestro país vienen de situaciones de violencia desde sus países, no solamente la violencia en sus hogares, sino la violencia ejercida por sus propios gobiernos, ¿no? Y ello, pues, o sea, lo que nos tiene que exhortar o a lo que nos tiene que llevar es poder tener plataformas sensibles al género, sensibles a la niñez, porque cuando beneficias a la niñez, o sea, también beneficias a las mujeres, ¿no? O sea, y en este sentido a las niñas, porque las niñas están muy sujetas a situaciones de violencia también en las escuelas, en la sociedad, cuando se les piensa como una niñez extranjera, ¿no? Entonces hay toda una maquinaria también ideológica de lo que es una mujer extranjera, de lo que es una niñez extranjera, ¿no? Entonces, eso, em, eso es lo que nosotras queremos como erradicar, ¿no? Entonces, incluir a las mujeres y a las niñas en la educación, ¿no? En contextos de movilidad, pues puede hacer espacios más inclusivos, ¿no? Impulsar diálogos, pues sí, interculturales, porque en las escuelas mexicanas no solamente están personas, pues, de las ciudades, hay niñez indígena, hay niñez afrodescendiente, ¿no? Entonces, hay como mucha riqueza que se puede traer, o sea, que se puede impulsar desde estos diálogos entre las propias niñeces y adolescencias, ¿no? Entonces, en la perspectiva de género, lo que nosotras buscamos también es que las mujeres puedan desarrollar proyectos de vida sin la carga burocrática que implica el integrar a la familia pues sí, al contexto mexicano, que las mujeres puedan también buscar otras formas pues de inclusión, de integrarse al país, ¿no? Porque son ellas las que siempre responden en este tipo de casos. Lo que hemos observado en el IMUMI es que la gran mayoría de las mujeres que llegan a nuestra clínica jurídica buscando apoyo para la inserción educativa de sus hijos e hijas, pues lo hacen para esa población, pero no para sí mismas, ¿no?
Entonces nunca buscan, o pocas veces hemos visto casos de mujeres que son madres que busquen apoyo para sí mismas, buscan apoyo para la estructura familiar, para la búsqueda de trabajo del esposo, del hijo, la hija. Entonces ellas siempre tienen esta carga del cuidado y eso las coloca, pues sí, o sea, en años de desventaja, porque les toma meses y años a veces poder inscribir a un hijo o una hija. Entonces, durante ese rato, pues ellas ya perdieron un tiempo de vida para poder elaborar proyectos para sí mismas, ¿no? Entonces, justo desde la óptica del IMUMI, lo que queremos es que las mujeres puedan em, crear proyectos de vida desde la inclusión y basada en derechos. Sí, pues muy relevante y muy profundo lo que acabas de comentar. Recordaba que tu tarea es de familias también, ¿verdad? O sea, tiene que ver con tu labor, justo es ahorita recuerdo, responsable de familias transnacionales. Creo que ese es un enfoque muy importante porque no son las personas solas, no son las mujeres solas, sino es un enfoque de estructura familiar e incluso de estructura comunitaria, ¿no? Es decir, que esa visión de género, se le puede llamar así, es una visión sustentada en una relación de familia y de comunidad, no es una relación que promueve el desarrollo individual, aunque también lo consideran, ¿no? Me parece que esa distinción de atender a las familias transnacionales con un enfoque de género es muy importante que todos lo tengamos claro, sobre todo en educación, en las escuelas y también a nivel de políticas, por supuesto. Sí, así es. Sí, o Sí. sea, algo que decimos es que las personas en contextos de movilidad, desde el momento en que sales de tu comunidad, de tu casa, ¿no? O eres deportada, o las razones por las que te estás moviendo, pues las personas siempre van a tener el vínculo con todos estos espacios, ¿no? Entonces no estamos nada más anclados al lugar donde estamos viviendo, sino también en los lugares donde hemos vivido y donde tenemos vínculos como educativos, laborales, ¿no? Jurídicos y filiales, ¿no? Entonces, por eso, pues esta niñez y las mujeres, en contextos de movilidad, pues tienen relaciones por todos lados, ¿no? En el caso em, del IMUMI, en un inicio nosotras no, trabajábamos principalmente con la niñez binacional y cuando entendíamos a las familias transnacionales en ese momento y para fines también de focalizar nuestro trabajo era de aquellas personas que tenían vínculos con Estados Unidos, porque en ese entonces em, pues la realidad eran las deportaciones masivas desde Estados Unidos, pero también ya tenemos familias transnacionales y siempre han habido. eh, en México, pues de aquellos que nacieron en México, de mamá o papá extranjeros, ¿no? Y tienen esa conexión con Guatemala, con Honduras, ¿no? Y sobre todo porque la niñez migrante de otros países, no es la primera vez que intenta entrar a la escuela. En otros países lo intentó o bien lo hizo, ¿no? Entonces ya tuvo educación también en Panamá, en Colombia, entonces, pues ya tiene bastante bagaje y sus vínculos, pues filiales, ¿no? Con los amiguitos, las amiguitas en las escuelas, pues están sostenidas ahí en lo transnacional, ¿no? Entonces, sobre todo ahora que pues ya hay la tecnología, para aquellos que sí pueden tener este acceso, porque sabemos que hay una brecha digital también con la población migrante, pero, o sea, ese es em, como la riqueza que traen estos niños, ¿no? Porque ya han estado en situaciones, sí, muy precarizadas, pero claro, algo queda siempre en ellos, ¿no? El hecho de que pues quizá sí pudieron lograr entrar a la escuela algunos, otros no, entonces por eso es como súper importante esta visión transnacional, no solamente en la parte jurídica, sino también en la cotidianidad de esta niñez.
Sí, sí, ese era otro de los temas que quería trabajar contigo, tratar contigo, porque desde la UNESCO tenemos una perspectiva de trabajo que se llama Educación para la Ciudadanía Mundial, que precisamente aboga por reconocer la riqueza de la diversidad lingüística, cultural, educativa incluso, ¿no? De las personas, en el sentido de que eso es una fuente de conocimiento y de riqueza para todos, es decir, nos retroalimentamos en la medida que esa diversidad llega a las escuelas y las experiencias también nutren a las familias y a los estudiantes. Y bueno, últimamente la visión de las Naciones Unidas ha puesto mucho énfasis en ese tema. Le recomiendo mucho a quien nos escucha y nos ve este informe sobre las migraciones en el mundo. Es un informe muy, muy importante. Tiene muchos interactivos, pero el documento este, PDF tiene un capítulo primero que me gusta mucho que dice que la migración es parte de la solución en un mundo de rápidos cambios. Este énfasis de que la migración es parte de las soluciones y no es un problema. Necesitamos modificar esa visión de que no existe en todos lados, sino que es producto este, de unas campañas mediáticas que están impactando, desde luego, entre todos nosotros, pero que este informe lo que señala que la migración es un fenómeno que siempre ha existido, pero siempre nos ha enriquecido. Entonces, es parte de lo que tú comentas, ¿no? De que las personas que se movilizan a lo largo del mundo llevan consigo experiencias, saberes que nos enriquecen a todos. Entonces, la invitación de la ONU, a propósito de estos informes, es que cambiemos el discurso, que promovamos más bien este contacto, este enriquecimiento mutuo y de reconocer que la migración siempre ha traído beneficios e incluso dice este informe, tiene beneficios para el desarrollo mundial. Eh, y bueno, en ese sentido quería preguntarte acerca de tu perspectiva sobre esta visión de de los beneficios y la riqueza que la migración trae para todos. Sí, bueno, pues fíjate que, pues yo creo que mi experiencia de lo que he observado en estos años de trabajo con personas en contextos de movilidades, em, es que las personas también andan creando, ¿no? O sea, sí están moviéndose, sí están siendo sujetas pues, a la violencia por parte de los estados, pues sí, de los grupos criminales que existen en los distintos países donde van pues, donde van pasando y viviendo. em, pero lo más interesante para mí ha sido como observar esas cosas tan pequeñas, esos detalles de creatividad que tienen en distintos momentos, em, que les permite al menos el desahogo, el poder como, pues sí, como simplemente transmitir sus sentires en el arte, ¿no? En la poesía. Hay muchas personas que he observado que tienen pues este gran, ¿cómo se les dice? Como esta gran destreza en la pintura, en la escritura, en los mercados, ¿no? O sea, en los mercados de Iztapalapa hay mucha población haitiana que claro, es una situación precarizada en donde están trabajando, pero también se están desarrollando pues artísticamente en estos espacios, ¿no? Este, mm, realizando conversaciones distintas. O sea, creo que lo que tienen las personas migrantes es que nos llevan a conversaciones que nunca habíamos tenido, ¿no? Este,
y claro, sí es incómodo cuando a las personas migrantes siempre les preguntan de cómo fue cruzar, ¿no? O sea, la verdad eso es súper incómodo y es súper victimizante, cuando bien podríamos estar preguntándonos sobre pues aquellas destrezas como creativas que tienen, ¿no? Existen personas deportadas que les encanta el rap, ¿no? Que va más allá de lo que a lo que se asocia el rap en este país y en Estados Unidos. Piensan que una persona deportada que le gusta cantar rap es una persona pandillera, ¿no? Entonces, cuando es simplemente una persona que tiene la habilidad de traer versos y que tiene la habilidad de escribir rimas, ¿no? Entonces, no todos lo tenemos, ¿no? Como es esa parte de la prosa también. O sea, es algo que las propias personas también han elaborado dentro de sus contextos, ¿no? O sea, aquello que poseen es dentro del contexto precarizado que en el que se han desarrollado, pero que es arte, ¿no? Y que puede llegar a conectar con ese movimiento quizás de raperos en México. Y porque son chicos deportados que no solamente hablan español, sino tienen como pueden cambiar de códigos lingüísticos muy fácilmente, ¿no? Utilizan el inglés y el español, o bien utilizan el Spanglish, ¿no? Entonces, eso es lo que traen las personas, migrantes también, las personas haitianas con el creol, ¿no? O sea, también nos invitan a pensar que, pues, oye, pues no solamente se habla francés en Haití, ¿no? Sino bien existe este idioma muy específico en esta isla nunca hemos como visto desde su potencialidad, ¿no? Entonces, también con las personas, con las mujeres. Entonces, con las mujeres es súper interesante también cómo se van desarrollando en distintos ámbitos, pues artísticos, aquellos que les encantan las bicicletas, tunear las bicicletas. Y entonces, de repente nos enteramos que hay todo un mundo, ¿no? De bicicletas y de cómo, pues sí, como masterizarlos o no sé qué les hacen, ¿no? Entonces, o sea, creo que en ese sentido, las personas que llegan a nuestras comunidades, eso es lo que nos hacen, esa invitación a ver otras realidades, otras formas de comer, otras formas de percibir la música, los ritmos, ¿no? O las coincidencias que tenemos y, y ver sobre todo que no estamos tan alejados, que nos une más como estas situaciones de violencia y precarización que han ejercido los estados hacia nosotros, ¿no? Entonces, ahí viene como lo vinculante. Es triste que lo vinculante sea desde esa situación, pero también está desde am, pues sí, desde las perspectivas artísticas que podemos, en las que podemos coincidir. Entonces, yo realmente creo que hay bastante poder en la migración y sobre todo porque pues no solamente perdemos cosas, también vamos adquiriendo conocimientos y habilidades mientras vamos transitando, ¿no? Entonces, a mí se me hace como súper bonito que podamos destacar más esas coincidencias que tenemos con las otras partes más allá de pensar un otro ajeno. O sea, todos somos otros, pero otros desde nuestra diversidad. Y la cosa es que, pues, ahora sí estamos en un contexto de alta xenofobia, ¿no? Que nos hace pensar que el otro es algo, pues sí, algo ajeno, algo violento, algo que viene a irrumpir con nuestro espacio, cuando más bien puede ser como aquella persona que puede sumar a nuestras identidades. Sí, creo que lo dices muy bien. Creo que ese es el sentido de una educación que desde el nacimiento de la ONU se promovió una educación universalista que considere al otro como alguien valioso desde su diversidad, pero que permite enriquecernos y construir un mundo mucho más pacífico, ¿no? Mucho más inclusivo. Fíjate que en la UNESCO hicimos un informe que recién presentamos, que se llama así La educación en la movilidad humana de América Central, República Dominicana y México. Son cuatro publicaciones, la cuarta todavía no la
todavía no la presentamos, pero la publicación número 3 habla de la contribución de la sociedad civil al derecho a la educación en la movilidad humana. En esta publicación, la UNESCO hizo un rastreo de las organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo esas acciones de promover el derecho a la educación. Muy interesante, les recomiendo a todos que consulten este informe. El mayor número de organizaciones de la sociedad civil mapeadas están en México. Se entiende porque México es un país atravesado por el fenómeno migratorio desde hace muchísimos años, no es reciente. Y entre otras organizaciones está la de IMUMI, y yo acá pongo la página de ustedes, de todo lo que ustedes están desarrollando, lo que hacen en términos de incidencia política, pero también de trabajo en terreno, etcétera. Y bueno, para ir finalizando nuestra charla, quisiera preguntarte cómo podemos cómo pueden las personas que nos escuchan contribuir a la labor que hace el IMUMI y de otras organizaciones de la sociedad civil en torno a estos temas de migración, de niñez, de familia, de mujeres, de educación. ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos enlazarnos a lo que ustedes hacen? Sí, pues la manera pues en la que pueden apoyarnos mucho también es a través del voluntariado. Tenemos un sistema de voluntariado dentro del IMUMI, a partir de pues las áreas de trabajo que tenemos, que es la incidencia política, también en la parte jurídica, tenemos una clínica jurídica donde no solamente hacemos el litigio estratégico, sino también el acompañamiento a, a las personas de manera directa en temas de derecho migratorio mexicano, en derecho migratorio estadounidense. Tenemos un área de comunicación, el área administrativa, en nuestra dirección, el área de familias transnacionales, y el área de infancia. Entonces, tenemos distintas áreas en donde pueden, pues, hacer su voluntariado, su servicio social, y también estamos abiertas a la colaboración con investigadoras e investigadores, ¿no? Para trabajar de manera colaborativa en pues sí, en algunos informes en los que pues nosotras también tenemos necesidades en que nos apoyen. Muchas veces pues tenemos esta carencia también de los tiempos, ¿no? Entonces, como estamos en tantos temas y estamos consumidas en la labor diaria, este, necesitamos mucho del apoyo de búsqueda de datos, sistematización de datos. Tenemos bastante información que hemos recopilado a través del monitoreo a las escuelas, que aún no tenemos sistematizado, ¿no? Como es la parte psicosocial, esa sí la tenemos. De hecho, tenemos un informe del 2022 sobre el impacto psicosocial eh, en la niñez ante pues la negativa de acceso a derechos, entre ellas la educación. Entonces, también, claro, donaciones directas, que como lo mencionabas, pues estamos en situaciones donde pues se están cayendo como estos apoyos a sociedad civil, ¿no? Entonces, sí es donde más necesitamos del acompañamiento y apoyo de las personas para poder hacer pues sí, estos acompañamientos a las personas, porque el IMUMI, pues, lo que hace es justo vincularse con estudiantes, con sociedad civil o bien con el sector privado, pero creo que, o sea, más allá de esta parte colaborativa, también es el poder difundir em, pues narrativas pues positivas sobre la población migrante, sobre la población en contextos de deportación y retorno, y, y también hacer esas vinculaciones con distintos actores, tomadores de decisión. Al IMUMI le interesa mucho poder sostener estos
diálogos y conversaciones con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? No solamente a nivel federal, sino a nivel estatal, porque ahí es donde necesitamos pues implementar pues los marcos normativos ya existentes. Entonces, creo que de esa manera nosotras pues gustosas podemos como pues sostener este tipo de conversaciones y poder seguir trabajando pues en lo que podamos durante muchos años más, porque justo este año el UMUMI cumple 15 años, entonces es un año muy significativo para nosotras porque este año se cumplen también 10 años desde que am, realizamos el cambio normativo de las normas de control escolar en 2015, entonces creo que en ese sentido cualquier tipo de apoyo que puedan dar, ya sea monetario o bien a través del voluntariado, eso es lo mejor que nos pueden dar en este momento. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Rosy. La verdad es que para cada tema que hemos comentado necesitaríamos un buen rato este, de conversación. Creo que la experiencia que ustedes tienen y todo lo que están haciendo merece mayor difusión, y mayor reconocimiento y apoyo. Pero por lo pronto, quiero agradecerte este tiempo de conversación. Sé que andas de viaje, pero em, pues agradecerte por parte de la UNESCO esta oportunidad de conversar y conocer el trabajo que ustedes están haciendo y ojalá que muchas personas nos sumemos a esta iniciativa que ustedes tienen como sociedad civil y podamos contribuir a garantizar el derecho de todas las personas, y en especial de las mujeres y las niñas, a la educación, a todos los derechos que tienen. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Pues hasta pronto. Nos Muchas gracias. vemos. Bye bye. Bye.